Nunca olvidaré lo que pasó ese día en la sala 204 del Tribunal del Condado de Los Ángeles. No soy abogado, ni fiscal, ni juez. Solo soy alguien que estuvo ahí, viendo algo que parecía sacado de una película, pero que en realidad fue mucho más crudo, más humano y sobre todo más real de lo que cualquiera podría imaginar. Aquel martes en la mañana comenzó como tantos otros. El juzgado lleno de caras cansadas, funcionarios apurados, abogados revisando carpetas y un juez, Ricardo Valdés, que parecía más preocupado por su cena de esa noche que por lo que pasaba frente a él. La mayoría de los presentes pensaba que ese sería un caso más. Otro joven latino acusado de algo grave, una historia repetida que terminaría como tantas otras, con una condena rápida, sin mayores sorpresas. Pero nadie sabía lo que estaba por venir. Frente a todos, en la mesa de la defensa, estaba Julián Herrera. Tenía solo 18 años, delgado, con una expresión serena pero desafiante, como si supiera algo que el resto aún no había notado. Vestía simple, sin pretensiones, pero su mirada no era la de alguien resignado ni temeroso. Era la de alguien que había esperado ese momento toda su vida, aunque no de la forma en que había imaginado. Estaba acusado de robo de vehículo y resistencia a la autoridad, cargos serios que podían destruirle el futuro en un abrir y cerrar de ojos. El juez lo miraba con una mezcla de condescendencia y aburrimiento. Lo veía como a otro chico problemático con ínfulas de sabiondo. Nadie en esa sala, ni la fiscal, ni el alguacil, ni siquiera la abogada de oficio, esperaba que Julián hiciera lo que estaba a punto de hacer. Pero yo lo vi desde el primer momento. Ese muchacho tenía algo distinto, algo que no se aprende en las escuelas ni se hereda de familia. Tenía convicción. Y lo más increíble de todo es que su historia, ese giro que daría en cuestión de horas, no solo cambiaría su destino, sino también la forma en que muchos de nosotros entendemos la justicia. Desde el primer segundo, algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. El juez tamborileaba con los dedos sobre el estrado mientras lanzaba comentarios sarcásticos intentando humillar a Julián. ¿Crees que esto es una competencia de oratoria?, le soltó con una sonrisa torcida, provocando algunas risas cómplices en la sala. Incluso la fiscal, Natalia Fuentes, no disimulaba su confianza excesiva mientras ajustaba su traje y caminaba hacia el estrado con la seguridad de quien ya ha ganado. Y es que, al menos en papel, todo parecía cerrado. El joven fue supuestamente visto conduciendo un BMW robado, se resistió a la detención y sus huellas estaban en el volante. La fiscalía lo pintaba como un caso claro, casi automático, pero había algo que solo quien lo conocía de verdad podía entender. Julián no era un delincuente común. Desde pequeño, su vida giraba alrededor del mundo judicial. Su madre, Teresa, trabajó 2 décadas como asistente legal, y en casa los temas de conversación eran sentencias, errores judiciales y procedimientos legales. Mientras otros chicos veían series o jugaban videojuegos, Julián analizaba juicios, leía libros de derecho y debatía con argumentos que dejaban sin palabras a adultos formados. A los 14 años ya cuestionaba fallos con una lógica implacable. Pero todo eso, claro, no importaba en ese momento. Para el juez, Julián era solo otro muchacho latino con actitud. «Terminemos esto rápido, tengo una cena esta noche», murmuró Valdés mientras hojeaba el expediente. El desprecio en su tono fue palpable. Pero en lugar de achicarse, Julián alzó una ceja y esbozó una sonrisa mínima, como si supiera que el juez acababa de dar su primer paso en falso. Ese gesto no fue arrogancia, fue el comienzo. La sala no lo notó en ese momento, pero yo sí. Y lo que ocurrió después lo confirmó. Cuando la abogada de oficio se levantó para defenderlo, él la detuvo con una mano suave pero firme. Se puso de pie y dijo con claridad: «Me representaré a mí mismo, su señoría». El silencio fue absoluto. Y ese fue el instante exacto en que todo cambió. En ese instante todos los presentes en la sala se miraron entre sí, como si no estuvieran seguros de haber escuchado bien. Un muchacho de 18 años, sin abogado, sin experiencia, diciendo que se representaría solo. El juez Valdés entrecerró los ojos con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Tú solo?», preguntó cargando la pregunta con una ironía difícil de ignorar. Pero Julián no titubeó ni un segundo. «Sí, su señoría, haré mi propia defensa». La manera en que lo dijo fue tan firme, tan segura, que incluso el alguacil, que hasta ese momento no disimulaba su desprecio, bajó un poco la mirada. Julián caminó hacia el estrado con pasos medidos, sin apuro pero con decisión. La madera del suelo resonaba con cada paso como si la misma sala prestara atención a su presencia. Y fue entonces que comenzó a hacer preguntas. No a gritar ni a victimizarse, no a pedir compasión ni a negar sin fundamento. Preguntó a la fiscalía si el oficial que supuestamente lo vio conducir estaba realmente de servicio esa noche. La fiscal Natalia, aún confiada, respondió que sí, que eso constaba en el informe. Pero Julián no se detuvo ahí. Solicitó los registros de GPS del patrullero de ese oficial.
porque según sus palabras tenía razones para creer que el agente no se encontraba en la zona al momento de los hechos. La seguridad con la que lo dijo hizo que la sala se sumiera en un silencio denso. La fiscalía dudó. El juez, que minutos antes parecía más preocupado por su cena, ahora lo observaba con atención creciente. El pedido fue aceptado, y en ese momento la sonrisa confiada de la fiscal comenzó a borrarse. Por primera vez la narrativa del Estado empezaba a mostrar grietas. Lo que para muchos era solo un joven insolente, ahora era alguien que ponía a prueba el mismo sistema que pretendía condenarlo. Lo que siguió fue una clase magistral que nadie esperaba presenciar. Julián se dirigió al jurado, no como alguien desesperado, sino como alguien que tenía algo importante que explicar. Habló con sencillez, sin tecnicismos innecesarios, usando ejemplos cotidianos. Les pidió que imaginaran haber probado una prenda en una tienda, haberla dejado y que más tarde esa prenda fuera robada. ¿Significaría eso que ellos eran los ladrones solo por haberla tocado? El murmullo que recorrió al jurado fue distinto esta vez. No era burla, era reflexión. Julián explicó que sí, sus huellas estaban en el auto, pero que eso no probaba que él lo hubiera robado. Contó que esa noche él y sus amigos habían pasado cerca del vehículo, que se apoyó en él, que incluso abrió la puerta por curiosidad, pero que no lo condujo. Admitió haber sido un tonto, pero no un criminal. Lo dijo con una honestidad que desarmaba cualquier argumento preformateado de la fiscalía. Cada palabra suya no solo era lógica, era humana. Era fácil de entender, difícil de refutar. Incluso los que habían llegado a la sala convencidos de su culpabilidad comenzaban a dudar. La fiscal Natalia intentó recuperar el control, pero su tono ya no tenía la misma firmeza. Julián no solo la había obligado a explicar por qué el oficial clave no estaba presente, sino que además estaba desmantelando la credibilidad de toda la evidencia que se usaba en su contra. Cuando preguntó si el perito forense que analizó las huellas había sido citado a testificar, la fiscal tuvo que admitir que no. Y ahí fue cuando se oyó un suspiro colectivo en la sala. No era un detalle menor, era un derecho del acusado cuestionar las pruebas que lo inculpaban, y ese derecho no se le había respetado. Julián lo sabía, lo dijo con voz baja pero firme. ¿Eso les parece justicia? Y nadie supo qué responder. La tensión en la sala ya no era la de una simple audiencia judicial. Se había transformado en algo más profundo, más incómodo. El juez Valdés, que al inicio del día no ocultaba su desgano, ahora no apartaba la vista de Julián. Incluso parecía estar tomando notas mentales. El joven, con una calma que descolocaba, pidió entonces presentar una nueva prueba. No fue teatral ni arrogante. Simplemente sacó una hoja de su carpeta y dijo que se trataba de una declaración jurada del verdadero dueño del vehículo. El juez frunció el ceño claramente sorprendido. ¿Y por qué no está esto en los documentos de la fiscalía?, preguntó con dureza. Julián sostuvo el papel con ambas manos y sin levantar la voz respondió: me hago la misma pregunta. Entonces se giró hacia la fiscal Natalia y le preguntó si recordaba lo que el señor Campos, el propietario del auto, había declarado la noche del supuesto robo. Ella evitó su mirada. Julián lo leyó en voz alta. El dueño afirmaba que dejó el auto encendido mientras entraba a una tienda y que al salir vio que se lo habían llevado. Vi al chico que lo tomó. Era blanco, decía la declaración. Esa simple frase cayó como una bomba. Las miradas se cruzaron en la sala. La descripción no coincidía con Julián. Y ese detalle estaba en el informe policial original, pero la fiscalía nunca lo mencionó. El juez se recostó hacia atrás, tocándose el puente de la nariz, visiblemente afectado. No era solo una omisión, era un giro clave que cambiaba la percepción de todo el caso. Julián se volvió al jurado con una serenidad que parecía imposible para alguien de su edad. Aquí estamos juzgando a alguien que ni siquiera coincide con la descripción del ladrón, dijo. Y lo que antes parecía un caso cerrado comenzaba a deshacerse delante de todos. Para ese momento el silencio era tan denso que hasta el sonido del aire acondicionado se sentía fuerte. Nadie en la sala se atrevía a hablar. Julián, con la misma firmeza tranquila, continuó. Explicó que al momento de su detención estaba a varias cuadras del lugar donde el auto fue abandonado, que no lo encontraron conduciendo, sino caminando con sus amigos después de haber comprado unos refrescos, que ni siquiera sabía que el vehículo había sido robado. Repitió que sí, había tocado el auto, lo había abierto, pero no lo había conducido. Lo dijo con los ojos fijos en el jurado, no suplicando, sino exponiendo. No había rastro de victimismo en su voz, solo una voluntad férrea de que se escuchara la verdad. Entonces lanzó otra frase que dejó helada a la sala. Lo único que me vincula con este caso es un sistema que decidió apresurarse y una serie de suposiciones que nadie se molestó en verificar. El juez cerró los ojos por un momento, como si las palabras de ese chico le cayeran con el peso de años de rutina mal llevada, porque lo que Julián estaba haciendo ahí no era simplemente defenderse,
era obligar a todos a mirar de frente algo que solían ignorar. La fiscalía intentó objetar, pero su voz ya no tenía autoridad. Todo lo que decía sonaba a excusas. El jurado intercambiaba miradas de desconcierto. Incluso el alguacil, que antes sonreía con soberbia, ahora miraba a Julián con respeto. En ese momento ya nadie lo veía como un acusado más. Lo veían como alguien que estaba diciendo algo que todos necesitaban oír. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, el caso ya había cambiado. No era sobre robo de auto, era sobre prejuicio. Era sobre un sistema que juzgaba antes de preguntar. Y Julián estaba haciéndolo pedazos, punto por punto. Julián se tomó un segundo para respirar. No era que estuviera nervioso, sino que entendía el peso de lo que estaba haciendo. Sabía que cada palabra que saliera de su boca podía ser usada para construir o derrumbar su propia defensa, y aún así mantenía una calma que descolocaba a todos. Levantó la vista hacia el jurado y soltó otra pregunta que pareció perforar el silencio. ¿Tocar algo te convierte automáticamente en delincuente? De nuevo no estaba gritando, no estaba atacando. Estaba apelando a la lógica más simple, a esa que todos entienden cuando se apagan los tecnicismos. Entonces habló de nuevo del auto, de cómo estuvo estacionado durante horas fuera de una tienda de conveniencia. Dijo que él y sus amigos pasaron, lo vieron, lo tocaron, por pura curiosidad. Que sí, fue una tontería, pero no un delito. Hizo una pausa larga, como si quisiera que sus palabras calaran hondo. ¿Alguno de ustedes nunca ha cometido una estupidez por curiosidad?, preguntó. Nadie respondió, pero las caras decían todo. Incluso el juez ahora lo observaba con el ceño fruncido, pero ya sin el desdén del principio. La fiscal Natalia intentó redirigir el foco volviendo a las huellas dactilares, pero Julián la interrumpió sin levantar el tono. Eso nos lleva a otra pregunta importante, su señoría, dijo girándose hacia el juez. Quiso saber si el perito forense responsable de analizar las huellas estaba presente. La fiscal, tras una pausa incómoda, admitió que no. Fue como si el aire se escapara de la sala. Julián asintió con la cabeza, como si aquello confirmara algo que él ya sospechaba. Entonces lo dijo. El Estado quiere usar una prueba clave, pero no trae al experto que la procesó. No puedo interrogarlo. No puedo saber si el análisis fue preciso. ¿Eso es justicia? Nadie respondió, porque en ese momento todos sabían que no lo era. A esas alturas, lo que había comenzado como una audiencia común se había convertido en una lección pública sobre derechos y sentido común. Julián ya no parecía un joven acusado de un crimen, sino un portavoz de algo mucho más grande. La seguridad con la que se movía, la claridad con la que se expresaba y la forma en que confrontaba cada omisión del sistema con hechos verificables dejaban en evidencia lo mal construido que estaba el caso. Pero aún le quedaba una carta. Dio un paso más hacia el estrado y con una mezcla de solemnidad y determinación pidió presentar una última prueba. El juez, que ya no disimulaba su interés, lo observó con atención. Julián sacó una hoja doblada de su carpeta y explicó que era una copia del informe policial original, en el que el dueño del vehículo describía al ladrón como un joven blanco. Levantó la hoja frente a todos y dijo: «Esto estuvo en el expediente desde el primer día, pero nadie lo mencionó». La fiscal Natalia quiso intervenir, pero su voz ya no tenía peso. La omisión era demasiado grave. Julián no levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Cada una de sus frases era como una piedra cayendo en un estanque, generando ondas que alcanzaban a todos. No estaba huyendo, no estaba conduciendo, ni siquiera sabía que el coche había sido robado. Lo único que me ata a este caso es una cadena de errores que nadie se tomó el tiempo de revisar, dijo con una calma que contrastaba con la incomodidad general. El juez se llevó una mano a la frente y bajó la vista hacia el expediente, hojeándolo con una lentitud que reflejaba su desconcierto. El jurado seguía en silencio, pero ya no parecía un jurado listo para condenar. Parecían personas enfrentadas a una verdad incómoda, una que no podían ignorar. Y todo gracias a un joven de 18 años que había decidido no quedarse callado. La atmósfera en la sala era completamente distinta ahora. La energía había cambiado. Ya no había risas, ni gestos sobradores, ni comentarios sarcásticos del estrado. Lo único que quedaba era el peso de las palabras que Julián había pronunciado. Palabras que no solo desmontaban un caso, sino que dejaban en evidencia cuán rápido se podía pisotear la presunción de inocencia si el acusado tenía el color de piel o el barrio equivocado. Julián, sin levantar la voz ni mostrarse triunfalista, se acercó de nuevo al jurado. «El verdadero sospechoso se escapó esa noche», dijo. «La policía no lo atrapó, así que encontraron a un joven latino en la misma zona y decidieron que era suficiente». Hizo una pausa. «De eso se trata este juicio. No de pruebas, de prejuicios». Y nadie, absolutamente nadie en la sala, se atrevió a rebatirlo. Ni la fiscal, ni el juez,
ni el alguacil que antes apenas podía ocultar su desprecio. El silencio era tan brutal que se podía escuchar cómo alguien en el público tragaba saliva. El juez Valdés, que al comienzo del día lo había tratado como un adolescente insolente, ahora lo observaba con una expresión difícil de descifrar. No era simpatía, era respeto, y también quizás una pizca de culpa, porque algo en ese joven lo había desarmado por completo. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. No pedía lástima, pedía justicia, y lo hacía con una claridad que dejaba al descubierto las grietas del sistema. Yo miraba desde el fondo de la sala y aunque no conocía a Julián personalmente, en ese momento sentí que todos nosotros, de algún modo, estábamos siendo defendidos por él. El juez se aclaró la garganta y giró hacia la fiscal. ¿La fiscalía desea presentar algo más?, preguntó con una voz que ya no tenía el tono altivo de antes. Natalia Fuentes, que hasta hace una hora se paseaba por la sala con aires de victoria, ahora apenas podía sostener la mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaban un manojo de papeles que ya no le servían de nada. Finalmente negó con la cabeza. «No, su señoría», dijo con un hilo de voz. Y fue entonces que Julián, con la misma calma que lo había caracterizado durante toda la audiencia, se volvió hacia su mesa. Caminó despacio, se detuvo por un momento como si estuviera conteniendo algo, y luego soltó una frase que se me quedó grabada para siempre. «Me han llamado insolente, me han dicho que no soy abogado. Tal vez tengan razón. Pero si alguien con 18 años, sin título, sin experiencia, logra desmontar un caso que debía ser claro para el Estado, entonces el problema no soy yo, es el sistema». No hubo reacción inmediata. Era como si todos estuvieran procesando lo que acababan de oír, hasta que el juez Valdés bajó lentamente la mirada hacia el expediente, lo hojeó con cuidado, y después de un largo silencio, dijo con voz clara: «Caso desestimado». La palabra resonó en la sala como una explosión contenida. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros simplemente se quedaron inmóviles, asimilando la magnitud de lo que acababa de pasar. Julián no sonrió, no celebró. Solo cerró los ojos un instante, como si necesitara tomar aire para volver a su realidad. Y yo, desde mi rincón, supe que lo que habíamos presenciado no era un juicio. Era una declaración, una advertencia, una verdad incómoda que por una vez había encontrado espacio para salir a la luz. Cuando Julián bajó del estrado, la sala entera lo siguió con la mirada. Ya no era el chico flaco y silencioso que había entrado con las manos en los bolsillos. Ahora era alguien que había desafiado a todo un sistema, solo, y había salido de pie. Caminó sin apuro hacia la puerta como si cada paso marcara el cierre de una etapa. Justo cuando iba a salir, la voz del juez lo detuvo. «Señor Herrera», dijo Valdés. Julián se detuvo, pero no giró. El silencio fue largo, tanto que por un segundo pensé que el juez se había arrepentido de hablar, pero finalmente continuó. «Debería considerar estudiar Derecho». La frase cayó con una mezcla extraña de elogio y redención. Julián no respondió. Solo dejó que una pequeña sonrisa asomara en la comisura de sus labios. Esa frase no era una sugerencia, era una validación. Era el reconocimiento de que, a pesar de su edad, había hecho lo que muy pocos logran: obligar a un juez a mirar más allá del expediente, más allá del estereotipo, más allá de sus propias certezas. La sala seguía muda. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier sonido profanara lo que acababa de ocurrir. Fue Julián quien finalmente rompió el momento, abriendo la puerta con suavidad y saliendo al pasillo, donde lo esperaba un enjambre de cámaras y micrófonos. La noticia ya había corrido. Afuera, decenas de reporteros gritaban su nombre. Querían saber cómo se sentía, qué planeaba hacer, si sabía que acababa de vencer a una fiscal experimentada. Pero él no respondió. Se subió la capucha de su sudadera, bajó la cabeza y siguió caminando como si todo ese alboroto no fuera con él. Entre los flashes y las voces hubo una sola figura que hizo que Julián se detuviera. Su madre, Teresa. Estaba allí, al pie de las escaleras, con los brazos cruzados y una expresión mezcla de orgullo, angustia y agotamiento. Cuando Julián la vio, por fin su coraza se quebró un poco. Caminó hacia ella, y antes de que pudiera decir algo, ella negó con la cabeza y soltó un suspiro cargado de emociones. «Hijo, casi me matas del susto», fue todo lo que dijo, pero en esa frase había una vida entera. Julián bajó la mirada y se rascó la nuca, esbozando una sonrisa tímida, muy distinta a la seguridad que había mostrado dentro del tribunal. «Tenía que intentarlo», murmuró. Y en ese momento Teresa lo abrazó con una fuerza que decía mucho más que cualquier discurso. Los fotógrafos seguían disparando sus cámaras. Los micrófonos se estiraban, pero ninguno de los dos prestaba atención. Era un momento íntimo en medio del caos. Un reencuentro silencioso entre madre e hijo después de una batalla que parecía imposible. Al otro lado de la calle,
Apoyado en su coche con las manos en los bolsillos, el juez Valdés también los observaba. Ya no tenía la postura arrogante con la que había comenzado el día. Su expresión era otra, introspectiva, casi melancólica. Algo en él había cambiado, porque lo que acababa de presenciar no era común. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que ese día lo marcaría para siempre. ¿Cuántos otros jóvenes habían sido arrastrados por un sistema que no se detenían a escuchar? ¿Cuántos no habían tenido los recursos, ni los conocimientos, ni la suerte de tener una madre como Teresa? Julián, sin proponérselo, acababa de abrirle los ojos a todos. Mientras el bullicio seguía afuera, Julián se mantenía en silencio, con la mirada fija en su madre, como si todo lo demás hubiera dejado de importar. No le interesaban los titulares, ni las entrevistas, ni las felicitaciones hipócritas, porque para él eso nunca fue una búsqueda de gloria. Fue una cuestión de dignidad, de no dejar que lo etiquetaran, que lo redujeran a un número de expediente o a un prejuicio más. Teresa lo sabía. Lo conocía desde siempre, conocía su obsesión por los libros de derecho, por los debates, por entender cómo funcionaba cada engranaje del sistema judicial. Lo había visto crecer entre carpetas, audiencias grabadas y discusiones legales que ella misma traía del trabajo. Y aunque nunca imaginó verlo en una sala como acusado, tampoco se sorprendía de que se hubiera defendido así, porque si algo tenía claro desde que Julián era niño, era que no sabía quedarse callado cuando sentía que algo era injusto. «Siempre fuiste el más terco de esta familia», le dijo mientras lo abrazaba. Julián rió, apenas, con esa mezcla de alivio y cansancio que uno solo siente después de sobrevivir a una tormenta. No necesitaban decir más. Ese abrazo lo decía todo. Era el cierre de una jornada que había comenzado con burla y condescendencia, y que terminaba con respeto y reconocimiento. Pero también era el inicio de algo nuevo, algo que ni él mismo terminaba de entender. Porque aunque había ganado, no se sentía completamente victorioso. Sabía que había muchos como él allá afuera, sin voz, sin recursos, sin una Teresa a su lado. Y esa idea le empezaba a pesar más que todo lo que había vivido ese día. El juez Valdés permaneció en silencio por varios minutos más, observando a Julián desde la distancia. No era usual que se quedara después de cerrar un caso. De hecho, casi siempre salía primero que todos, esquivando preguntas, evitando contacto. Pero esta vez algo lo retuvo. No era solo la sorpresa de haber sido desafiado por un joven de 18 años. Era algo más profundo, más incómodo. Era la conciencia de que él mismo, con sus gestos, con su desprecio inicial, había sido parte de ese engranaje que condena sin escuchar. Y ahora, frente a esa imagen de madre e hijo abrazados en medio de una nube de reporteros, se le venían preguntas que nunca antes se había hecho con tanta claridad. ¿Cuántos Julián habían pasado por su sala sin que él los viera de verdad? ¿Cuántos habían sido arrastrados por procesos viciados, por pruebas incompletas, por defensas débiles? ¿Cuántos habían sido etiquetados como culpables solo por parecer culpables? La idea lo sacudía por dentro. Se dio cuenta de que Julián no solo había defendido su inocencia, había puesto un espejo frente a todos, y lo que reflejaba no era bonito, porque no se trataba solo de un error puntual. Era un sistema entero que prefería la rapidez antes que la justicia, la apariencia de eficiencia por encima de la verdad. El juez respiró hondo, con una mezcla de culpa y respeto, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había algo que debía cambiar. No por Julián, no por él mismo, sino por todos los que todavía no habían tenido su oportunidad de ser escuchados. Julián y Teresa finalmente lograron salir del tumulto. Tomaron un camino lateral, lejos de las cámaras, y caminaron en silencio hasta llegar a la parada del autobús. No tenían coche, ni chofer esperándolos, ni ningún séquito legal que los acompañara. Solo eran madre e hijo, con una mochila vieja, algunos papeles doblados y una historia que probablemente cambiaría sus vidas para siempre. En el trayecto ninguno de los dos dijo mucho. No hacía falta. Había una carga emocional en el aire que les impedía procesar todo de inmediato. Julián miraba por la ventana del bus como si necesitara ver el mundo exterior para asegurarse de que todo lo que había vivido no había sido un sueño. En su mente, las imágenes de la sala seguían pasando una y otra vez. El juez, la fiscal, el jurado, cada palabra que dijo, cada gesto, cada silencio. No había espacio para el orgullo. Sentía más bien una mezcla extraña de alivio y responsabilidad. Había ganado, sí, pero también había expuesto algo mucho más grande que su propio caso. Y eso no se podía ignorar. Sabía que a partir de ese momento muchas personas esperarían algo más de él. Esperarían que hiciera algo con ese talento, con esa claridad, con esa voz que había demostrado tener. Y aunque le pesara, también entendía que no podía dejar pasar esa oportunidad, no después de todo lo que había visto.
Esa noche, mientras cenaban en silencio en la pequeña cocina del departamento, Teresa lo miró con una expresión que mezclaba orgullo, cansancio y una pizca de miedo. «¿Vas a seguir con esto, verdad?», le preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Julián no levantó la vista del plato, pero asintió. «Sí, mamá, no puedo dejarlo así». No necesitaba explicar mucho más. Ella entendía, porque sabía que cuando Julián se aferraba a algo, lo hacía con todo el cuerpo, con toda el alma. Ya había demostrado que no necesitaba un título para entender la ley mejor que muchos abogados, pero ahora sabía que sí necesitaba un camino, un propósito, y esa experiencia, por más dura que hubiera sido, le había dado justo eso. Después de cenar, Julián se encerró en su cuarto y sacó una libreta vieja, una de esas que había usado durante años para anotar ideas, frases, dudas legales, apuntes de juicios televisados. La abrió en una página en blanco y escribió solo una frase: «Esto no termina aquí». Luego la cerró, apagó la luz y se recostó en la cama con la mirada fija en el techo. No podía dormir, no por nervios, ni por miedo, sino porque en su mente ya estaba planeando el próximo paso. Porque si había una cosa que ese día le había dejado clara, era que el conocimiento es poder, pero la voluntad de usarlo, eso sí que cambia el mundo. Al día siguiente las redes sociales estaban inundadas con su nombre. Videos cortos de su defensa, fragmentos de sus frases más contundentes, incluso memes mezclando su imagen con frases de películas de abogados famosos. Pero Julián no quería saber nada de eso. Ignoró los mensajes, apagó las notificaciones y evitó abrir cualquier red. Sentía que si se dejaba llevar por esa ola de atención, perdería el foco. Lo que ocurrió en esa sala no había sido un espectáculo. Había sido real, crudo, emocionalmente agotador. No quería que lo convirtieran en una celebridad momentánea ni en un símbolo de moda. Lo suyo iba más allá, y aunque entendía el impacto que su historia había generado, también sabía que lo verdaderamente importante no estaba en los aplausos, sino en lo que vendría después. Esa mañana, mientras desayunaba con su madre, le preguntó si aún conservaba el número de su exjefa del despacho legal donde había trabajado años atrás. Teresa lo miró sorprendida, pero no preguntó nada. Le apuntó el número en un papel y se lo dejó sobre la mesa. Julián lo guardó en su bolsillo sin decir más. No hacía falta explicar. Ella ya entendía que su hijo no estaba dispuesto a dejar todo eso como una anécdota. Estaba listo para convertirlo en un camino. Y lo haría, paso a paso, sin prisa pero con dirección. Esa misma semana pidió una cita con la universidad pública más cercana que ofrecía derecho. No tenía los recursos para una privada y tampoco le interesaba. Lo suyo no era aparentar, era aprender. Fue al campus con su carpeta de documentos en mano, sin avisar a nadie, sin cámaras, sin acompañantes. Solo él. Se sentó frente a la encargada de admisiones y le explicó su situación con una franqueza que descolocó a la mujer desde el primer minuto. Le contó lo del juicio, lo de su defensa y cómo había llegado ahí sin más motivación que las ganas de hacer las cosas bien. Ella lo escuchó en silencio y cuando terminó solo atinó a decir: «Creo que nunca he recibido a un postulante como tú». Le pidió unos días para revisar sus opciones, pero ya había algo en su mirada que dejaba claro que haría lo posible por ayudarlo. Julián salió del edificio sin sonreír, pero con una certeza nueva en el pecho. Por primera vez, sentía que todo ese esfuerzo, esa terquedad que tanto le criticaban, podía transformarse en algo concreto. No buscaba reconocimiento, buscaba herramientas. Quería entender el sistema desde adentro, para seguir cuestionándolo desde afuera. Sabía que no podía cambiarlo todo en un solo día, pero también sabía que no tenía que esperar a que nadie le diera permiso. Ya había empezado, y ahora no pensaba parar. Con el correr de los días comenzaron a llegarle mensajes que no esperaba. No eran felicitaciones vacías ni propuestas para entrevistas, sino relatos de otras personas. Gente común de barrios como el suyo que le contaban sus propias historias de injusticia. Algunos le agradecían por haber tenido el valor de hablar, porque sentían que lo había hecho por ellos. Otros simplemente necesitaban desahogarse, contarle cómo habían sido condenados sin pruebas sólidas o cómo un mal abogado los dejó a su suerte. Julián los leía uno por uno. No respondía a todos, pero los leía, porque cada historia le confirmaba algo que ya sospechaba. Lo que vivió no era un caso aislado, era una muestra de algo mucho más profundo, más estructural, y por más que se sintiera abrumado, no podía ignorarlo. Comenzó a anotar patrones en una libreta: edades, tipos de delitos, errores comunes en los procesos, nombres de jueces que aparecían más de una vez. No lo hacía con afán de venganza, sino de preparación. Sabía que para cambiar algo primero debía entenderlo completamente. Y cuanto más leía, más convencido estaba de que su lugar estaba ahí, en la línea de fuego,
donde se decide el destino de quienes casi nunca tienen una voz que los defienda. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el barrio, un hombre mayor lo detuvo frente a una tienda de abarrotes. Llevaba una gorra descolorida, una bolsa de pan en una mano y una mirada llena de orgullo. «Tú eres el muchacho del juicio, ¿verdad?», le preguntó. Julián asintió con una sonrisa breve, incómodo con el reconocimiento. Pero el hombre no buscaba una selfie ni una historia para contar. Solo le puso la mano en el hombro y le dijo: «Gracias, lo que hiciste nos dio esperanza». Esa palabra, esperanza, se le quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. Porque era eso al final. No se trataba de un caso ni de un juez burlón, ni siquiera de la injusticia en sí. Se trataba de lo que viene después. De demostrar que sí se puede pelear, que sí se puede hablar fuerte y claro, aunque nadie crea en ti al principio. Julián no era un héroe. Nunca se vio a sí mismo así. Era un joven testarudo, con una obsesión por las leyes, una madre que nunca dejó de creer en él, y un día en la corte que lo cambió todo. Pero si lo que vivió servía para que otros se animaran a cuestionar, a defenderse, a exigir justicia, entonces todo el miedo, toda la presión, todo el desgaste había valido la pena. Porque lo importante no era lo que pasó en esa sala. Lo importante era lo que empezaba a pasar afuera, en las calles, en las casas, en las mentes de quienes antes solo bajaban la cabeza. Las semanas pasaron y el eco de su historia no se apagó tan rápido como él esperaba. En algunos círculos legales comenzaron a mencionarlo como el chico que desarmó a la fiscalía con una libreta y sentido común. En escuelas secundarias del distrito, algunos profesores usaban su caso para hablar sobre derechos civiles y prejuicio institucional. Incluso recibió una invitación para dar una pequeña charla en una biblioteca comunitaria dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión. Julián dudó en aceptar. No se sentía cómodo siendo el centro de atención, pero al final fue. Se paró frente a una docena de adolescentes, chicos que probablemente habían sido vistos con la misma desconfianza con la que lo miraron a él aquel día, y les contó su experiencia. No embelleció nada. Habló con crudeza, con honestidad, sin disfrazar el miedo que sintió, ni el esfuerzo que le costó mantener la calma frente a todos. Les dijo que no se necesitaba ser un genio para saber defenderse, que muchas veces lo que más falta hace es alguien que crea en ti. Y si nadie lo hace, entonces hay que aprender a creer en uno mismo. Al terminar, nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Pero en ese silencio, Julián vio algo familiar, la semilla de una idea, una que empezaba a brotar en quienes lo escuchaban. Después de esa charla, Julián empezó a recibir invitaciones similares, algunas de universidades, otras de asociaciones barriales, incluso una ONG de derechos humanos que lo quería como vocero juvenil. Rechazó la mayoría, no por soberbia, sino porque sentía que aún no había aprendido lo suficiente como para enseñar a otros. Pero sí aceptó colaborar con un pequeño grupo de estudiantes de derecho que ofrecían asesoría legal gratuita en zonas vulnerables. No tenía un título, pero sí una experiencia que pocos podían ofrecer, la de alguien que había vivido el sistema desde dentro, no como observador, sino como acusado. Se convirtió en una especie de enlace entre los voluntarios y las familias. Les explicaba términos legales en lenguaje simple, acompañaba a los jóvenes a audiencias menores, ayudaba a redactar cartas. Y en cada una de esas acciones sentía que encontraba sentido a todo lo que había vivido. No era solo un proceso de reparación personal, era algo más grande. Era la construcción de un nuevo propósito, uno que no había elegido, pero que ahora sentía como suyo, porque después de haberse defendido con tanta convicción, no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros seguían siendo condenados por errores que nadie se molestaba en corregir. Fue durante una de esas sesiones de asesoría comunitaria que conoció a Andrés, un chico de 17 años que enfrentaba cargos por vandalismo. El caso, al igual que el suyo, parecía una sentencia anunciada. Había cámaras, un par de testigos dudosos y un oficial que afirmaba haberlo visto huir del lugar de los hechos. Julián lo escuchó con atención, reconociendo en él la misma mezcla de miedo y rabia que él mismo había sentido en su momento. Pero también notó algo más. Andrés no tenía idea de cómo funcionaba el proceso judicial, no entendía qué significaban los papeles que le entregaban ni cómo podía defenderse. Julián no se hizo pasar por abogado, fue claro desde el inicio, pero le ofreció acompañarlo, explicarle cada paso, ayudarlo a prepararse, a organizar sus ideas. Se sentaron juntos durante varias tardes en una sala comunitaria, con papeles esparcidos, bolígrafos y una pizarra improvisada. Julián le enseñó a identificar contradicciones en las declaraciones, a cómo mantenerse tranquilo frente al juez, a qué tipo de preguntas debía esperar. Y el día de la audiencia, aunque no pudo hablar en representación legal, estuvo ahí, en primera fila, como un respaldo silencioso.
Cuando Andrés fue absuelto por falta de pruebas, se giró hacia Julián con una mezcla de sorpresa y gratitud que éste no olvidaría nunca. Ese caso marcó un antes y un después en su forma de ver su rol. Julián se dio cuenta de que no necesitaba estar al frente de un estrado para hacer la diferencia. A veces el verdadero impacto estaba en los detalles, en explicar a una madre qué significa una citación, en ayudar a un adolescente a entender que tiene derechos, en simplemente escuchar cuando todos los demás ya los dieron por culpables. Poco a poco, fue ganándose un lugar dentro de la comunidad, no como héroe ni como estrella viral, sino como ese chico que sabía cómo enfrentar al sistema sin miedo. Su casa se convirtió en un pequeño centro de consulta. La mesa del comedor, donde antes solo se hablaba de cuentas y rutina, ahora estaba llena de carpetas, subrayadores y anotaciones legales. Teresa, lejos de quejarse, se sumó con gusto. Ella conocía el lenguaje del sistema y entre los dos formaron un tándem que muchas familias comenzaron a valorar más que a cualquier abogado designado. Sin proponérselo, Julián estaba construyendo algo nuevo. No era una firma de abogados ni una oficina formal. Era una red de apoyo hecha de experiencia, empatía y voluntad. Y aunque seguía estudiando, ya entendía que su aprendizaje no venía solo de los libros. Venía de cada historia que escuchaba, de cada injusticia que ayudaba a enfrentar. Y sobre todo, de cada persona que salía de su casa sintiéndose un poco menos sola frente al sistema. Fue en una noche particularmente fría, mientras revisaba unos documentos junto a su madre, que Julián tuvo una especie de revelación. Estaban ayudando a una mujer inmigrante que enfrentaba una orden de desalojo injusta, y al leer los documentos legales, notó una cláusula abusiva que nadie había cuestionado antes. Lo discutió con Teresa, y juntos armaron una estrategia que permitió detener el proceso de desalojo. Esa noche, cuando la mujer se fue llorando de agradecimiento, Julián se quedó en silencio mirando los papeles. Se dio cuenta de algo que no había entendido del todo hasta ese momento. Lo que él hacía no era solo defensa, era reparación. Era una forma de devolver dignidad a personas que el sistema ni siquiera miraba. Fue ahí cuando entendió que su camino no se limitaba al derecho penal, ni siquiera al judicial. Lo suyo era más amplio. Era poner el conocimiento al servicio de los que no lo tenían, sin importar la causa o el código legal. Esa comprensión lo golpeó con fuerza, como si todo su pasado, sus lecturas, sus debates con adultos, su juicio, la charla con Andrés y ahora este caso de vivienda se conectaran en una línea recta que llevaba a un mismo lugar, convertirse en un puente entre lo que la ley dice y lo que la gente necesita. Y esa noche, mientras guardaba los documentos en una caja vieja, supo que ya no había vuelta atrás. Desde entonces, Julián empezó a construir algo más formal. Con la ayuda de una profesora de Derecho que había escuchado su historia, consiguió espacio en un centro comunitario para establecer una pequeña oficina de orientación legal. No cobraba un peso, pero cada día recibía más personas. Llegaban con dudas, con miedo, con papeles arrugados y rostros cansados. Algunos no sabían leer bien, otros no sabían hablar español. Y Julián los recibía a todos con la misma actitud, escuchando, explicando, empoderando. No era raro verlo escribiendo a mano notas aclaratorias para juicios pequeños, ayudando a llenar formularios o simplemente haciendo llamadas para verificar el estado de algún expediente. Comenzaron a sumarse más voluntarios, entre ellos estudiantes de derecho, trabajadores sociales y hasta un abogado retirado que ofrecía mentoría una vez por semana. Sin buscarlo, había formado una red, un espacio que no dependía del sistema, sino que funcionaba como una especie de contrapeso. Y lo mejor de todo es que no necesitaba mucho. Una mesa, unas sillas, una cafetera siempre llena y esa certeza de que en ese lugar, por fin, alguien los iba a escuchar. Julián lo sabía. No podía cambiar el mundo entero, pero podía construir un rincón donde la justicia fuera algo más que una palabra escrita en una puerta de tribunal. Y eso para él ya era un comienzo. Una tarde, mientras organizaba unas carpetas en la pequeña oficina del centro comunitario, recibió una visita inesperada. Era el juez Ricardo Valdés. No llegó con escolta, ni con traje, ni con la actitud altiva que lo había caracterizado aquel día en la sala 204. Vestía sencillo, con una camisa arrugada y expresión seria. Julián lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Solo lo invitó a pasar, señalando una de las sillas frente al escritorio improvisado. El juez se sentó en silencio por un momento, mirando a su alrededor, observando los carteles informativos pegados con cinta, las tazas con bolígrafos y los rostros de personas esperando en la sala contigua. Finalmente habló. He estado pensando mucho en aquel día, Herrera. Su tono no era paternalista ni condescendiente. Era humano, casi frágil. Dijo que después del juicio comenzó a revisar viejos expedientes, a cuestionar sentencias que había firmado sin pensarlo demasiado, y que incluso había reabierto 2 casos. No para sentirme mejor, ya aclaró,
sino porque creo que tengo que hacer algo con lo que aprendí ese día. Julián lo escuchó con atención sin interrumpir. No necesitaba aprobación ni disculpas, pero ver al juez ahí, reconociendo sus errores, fue una señal de que algo, aunque fuera pequeño, estaba cambiando. Antes de irse, Valdés se levantó y extendió la mano. «Gracias por no callarte», le dijo. Julián dudó un segundo, pero estrechó su mano. Ese gesto no borraba lo ocurrido, pero sí marcaba un tipo de reconciliación que raramente se ve entre el poder y quienes lo enfrentan. Después de que el juez se fue, Julián se quedó solo en la oficina, mirando por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo las calles de un naranja suave. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses, en el juicio, en las personas que había ayudado, en las historias que había escuchado y en cómo su vida había dado un giro que jamás habría anticipado. Lo más curioso es que a pesar de todo no sentía que estuviera haciendo algo extraordinario. Sentía que simplemente estaba haciendo lo correcto, que alguien tenía que hacerlo, que no podía seguir esperando que otros arreglaran lo que estaba roto. Porque al final el cambio empieza cuando alguien se atreve a decir «esto no está bien» y se queda ahí, firme, hasta que los demás comienzan a escuchar. Y él había decidido ser esa voz, aunque al principio fuera la única. Con el tiempo, Julián se convirtió en una figura respetada en su comunidad, pero no por fama ni por exposición mediática. Era respetado porque estaba ahí, todos los días, sin faltar, sin excusas. Porque escuchaba, porque respondía mensajes a las 2 de la mañana si alguien necesitaba ayuda, porque nunca decía que no aunque estuviera agotado. Su oficina no tenía nombre, ni logo, ni página web. Solo un cartel hecho a mano que decía: «Aquí se escucha, se orienta y se lucha». A veces, cuando se sentía sobrepasado, recordaba aquella sala de tribunal, el estrado, el mazo del juez, las miradas incrédulas. Y en lugar de sentir miedo, sentía impulso. Porque sabía que si había podido mantenerse firme en ese momento frente a todo un aparato dispuesto a aplastarlo, entonces podía con cualquier cosa. No buscaba reconocimiento, pero comenzaban a llegar estudiantes que querían aprender de él, gente de otros barrios que lo recomendaban, incluso abogados jóvenes que lo consultaban. Y aunque le costara creerlo, Julián empezaba a entender que su voz no solo había servido para salvarse a sí mismo, sino que había abierto una puerta. Y esa puerta ya no podía cerrarse. 30. Aquel primer juicio, el que casi le arruina la vida, se convirtió en la raíz de todo lo que vino después. Nunca imaginó que un día tan oscuro pudiera transformarse en la chispa de algo tan luminoso. Y sin embargo, ahí estaba. Su vida no era perfecta. Seguía teniendo problemas económicos, lidiaba con burocracias, y algunas noches no podía dormir por la cantidad de casos que pasaban por su cabeza. Pero ahora tenía propósito, tenía dirección. Y lo más importante, tenía claro que cada persona que cruzaba esa puerta buscando ayuda merecía ser tratada con dignidad, con atención, con tiempo, porque eso era lo que le había faltado a él aquel día. Alguien que creyera en su palabra antes de que él tuviera que defenderse solo. Julián lo había vivido en carne propia y nunca lo olvidaría. Por eso cada vez que veía a un joven entrar con la mirada baja, con miedo a hablar, se acercaba, le ofrecía una silla y decía con voz tranquila: «Cuéntame tu historia». Y así, una por una, iba tejiendo una red silenciosa de justicia real, de esa que no necesita togas ni estrados para existir, de esa que empieza con algo tan simple y tan poderoso como escuchar. A veces, mientras caminaba solo por el barrio al anochecer, Julián pensaba en cómo habría sido su vida si no hubiera levantado la voz ese día. Si hubiera dejado que lo defendiera una abogada asignada sin tiempo, si se hubiera rendido ante la mirada burlona del juez, o si se hubiera quedado con el miedo que sintió cuando le pusieron las esposas. Tal vez hoy estaría cumpliendo una condena, invisibilizado por un sistema que no se detiene a preguntar. Tal vez se habría convertido en lo que todos esperaban que fuera. Otro número más, otro expediente cerrado sin revisión. Pero no fue así, y no porque fuera más inteligente o valiente que los demás, sino porque no tuvo otra opción. Porque ese día en esa sala entendió que nadie iba a salvarlo si no lo hacía él mismo. Y ahora, años después, cada vez que una madre le agradecía entre lágrimas o un joven le sonreía tras salir absuelto, Julián sentía que su historia tenía sentido. No buscaba cambiar el mundo entero, pero sabía que cada pequeña victoria era una grieta más en un muro que llevaba demasiado tiempo sin fisuras. Y mientras esas grietas se multiplicaran, él seguiría ahí, con su libreta, sus carpetas y esa convicción callada que lo había sostenido desde el principio. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué comparto esta historia, siempre respondo lo mismo: porque hay miles de Julián allá afuera. Chicos inteligentes, determinados, con algo que decir, pero que no tienen el espacio, los recursos ni la red para hacerlo. Y porque creo de corazón que necesitamos más voces como la suya.
Julián no se convirtió en abogado por rebeldía ni por revancha. Se convirtió porque entendió que la justicia no se defiende sola, que necesita gente valiente, gente terca, gente que no tenga miedo de hacer preguntas incómodas. Y si él, con 18 años, sin experiencia y con todo en su contra, logró que un juez se replanteara su forma de ejercer, entonces cualquiera puede encender una chispa. Solo hace falta decidir no callarse. Así que si esta historia te tocó, aunque sea un poco, compártela, porque lo que vivió Julián podría estarle pasando ahora mismo a alguien que conoces. Y quizás esa persona no tenga las palabras, ni la oportunidad, ni la fuerza, pero tú sí puedes ayudar a que su historia se escuche. Porque a veces lo único que se necesita para que empiece el cambio es que alguien tenga el valor de hablar primero.